Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Hoy estamos viernes 4 de mayo del 2018. Tenemos un tiempo devocional en la cual vamos a meditar la palabra del Señor. Antes de hacerlo, vamos a orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y queremos pedirte, en primer lugar, que nos limpies, nos laves. Señor, aclara nuestros pensamientos de tal manera que se alineen a tu voluntad. Queremos pedirte ahora, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para poder entender las Escrituras y aplicarla a nuestro corazón, de tal manera que produzcamos el fruto que tú demandas, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. El día de hoy lo vamos a hacer en la carta, la epístola a los Colosenses, en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer del capítulo 2, vamos a leer el versículo 8 al 15. Y la palabra del Señor nos dice, lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. La palabra del Señor nos dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de toda la deidad. En Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios, que los levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Muy bien, es la palabra del Señor. Inicialmente nos da una advertencia al comienzo de lo que hemos leído. Al comienzo del texto nos da una advertencia de cuidarnos de ser engañados. ¿Cómo podemos ser engañados? ¿Cómo puede llegar el engaño a nuestras vidas? Es cuando recibimos enseñanzas, cuando recibimos doctrinas, aún filosofías, que siguen las tradiciones de este mundo, las tradiciones humanas. El ser humano, las personas, los hombres y mujeres, somos muy tradicionalistas, estamos acostumbrados a hacer cosas repetitivas y de tal manera que los convertimos en tradiciones. Entonces muchas de las actividades, muchas de las fiestas que ves en los calendarios tienen que ver con tradiciones, tienen que ver con celebraciones que se hacen de manera repetitiva, o también eventos que se repiten y se van considerando como parte de la tradición de los hombres. También nos habla acerca de enseñanzas que no van de acuerdo con la doctrina fundamental, que es la doctrina de Jesucristo. Entonces, cuando hay estas cosas que te apartan del camino de la verdad y la vida que es Jesucristo, tienes que tener cuidado, tienes que afianzarte en la palabra del Señor. Todo lo que represente filosofías
todo lo que represente sistemas de creencias que no alinean a la palabra, que alinean más que toda la tradición a instituciones religiosas, pero que no te llevan a Cristo, tienes que tener cuidado de ello, tienes que tener cuidado de no ser engañado. Entonces, recuerda que Jesucristo es la cabeza de toda autoridad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí en Él habita Dios mismo, Él es Dios encarnado. Muchos enseñan que Jesucristo no es Dios, y toda aquella persona o toda aquella religión o secta que está hablando eso, tienes que tener cuidado, porque eso, todo lo que representa la negación de Jesucristo como Dios, como Señor, o la imitación de ello, es porque tiene el espíritu de anticristo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, dice que la palabra del Señor en el versículo 10 nos dice que Él es la cabeza de toda autoridad y poder, y nosotros recibimos esa plenitud, pero esa plenitud no se recibe así por así. Jesucristo entregó su vida, Él fue el sacrificio perfecto, y a través de ese sacrificio recibimos toda la humanidad de la salvación, pero solamente aquellos que toman los pasos. Hay pasos que hay que hacer para poder recibir la bendición, la salvación. En primer lugar es arrepentirnos, reconocer nuestra condición y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y de luego de eso tenemos que tomar el paso de bautismo. Entonces, cuando tomamos estas decisiones, estos pasos, lo que va a suceder es que vamos a estar dentro de la plenitud del Señor, dentro de la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a recibir esa circuncisión. Antiguamente la señal del pacto del Antiguo Testamento para todos sus hijos, para todos aquellos que estaban dentro del pueblo del Señor, era la circuncisión. Entonces esta era una señal que era dada para poder distinguir de los que pertenecían al pueblo de Dios y los que no pertenecían. Pero ahora la circuncisión no es una circuncisión física, sino ahora es una circuncisión que Jesucristo mismo nos hace. Ese corazón que estaba endurecido, ahora es como he quitado esa capa de dureza, he quitado esa piel de dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón ahora es el que es circuncidado, espiritualmente hablando, y esto consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, aquí específicamente nos da el detalle, cómo se realiza esto, cómo se produce esto. En el versículo 12 dice: cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces esto se produce cuando se toma el paso del bautismo de arrepentimiento. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesús y ha tomado la decisión del bautismo, ahí es donde uno mismo recibe, aquella persona que está siendo bautizada, recibe la muerte en el Señor, ¿verdad? Es crucificado juntamente con el Señor, y al momento de salir del agua resucita con Cristo, resucita con Él para vivir para Él, resucita por la fe en el poder de Dios. Y así que el bautismo no se hace a los bebés, no se puede bautizar a una persona que no es consciente del pecado. Entonces, solamente aquellas personas que son bautizadas son aquellas personas que son conscientes de su arrepentimiento, de su decisión para con Cristo. Ahora, el versículo 13 nos habla cuál era nuestra condición antes de recibir a Jesús, cuál era nuestra condición antes de habernos arrepentido. Dice la palabra: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Entonces hay un antes y hay un después. Ese antes era que estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestras transgresiones, en nuestra rebelión, en nuestra ceguera espiritual. Estábamos muertos, no sabíamos a dónde íbamos y el final que nos deparaba era la muerte. Pero cuando hemos decidido por Jesucristo, entonces nos hemos despojado de toda naturaleza. Hemos renunciado para seguirle a Él. Hemos dejado el pecado atrás. Hemos
le hemos dado la espalda. No solamente nos hemos sentido apenados o tristes de haberle fallado a Dios, sino que hemos tomado la decisión firme de enfocarnos, de poner nuestros ojos en Él y de esta manera poder seguirle y abandonar el pecado. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo ha anulado el acta de decretos que había contra nosotros. Entonces quiere decir que había un acta, había un rollo que estaba escrito con sentencias que llevan en nuestra contra, y esos decretos que estaban en nuestra contra nos eran adversos, o sea, estaba ya nuestra sentencia de muerte puesta ahí. Pero ¿qué hizo Jesús? Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Así que tenemos la libertad, porque ya esas actas de decretos contrarios ya nos han sido quitadas, han sido removidas. Entonces tenemos la libertad. Todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón, todo aquel que está viviendo el arrepentimiento, que está viviendo el continuo arrepentimiento, entonces tiene la libertad de poder acercarse a Dios, tiene la plenitud y la certeza que va a recibir vida eterna y que está en paz con Dios, está en reconciliación con Dios. Y eso es lo más importante para el hombre. Muchas personas viven con un vacío grande en su corazón, y es porque esa acta de decreto está operando en su contra. Viven sin sentido, viven con un sentimiento de culpa, de miedo o de temor hacia la muerte. ¿Por qué? Porque esas actas de decreto están ahí. Pero cuando recibes a Jesús, cuando te arrepientes de todo corazón, entonces el Señor va a quitar toda declaración en tu contra. Entonces también el Señor, ¿qué hizo? Hizo lo siguiente: Él desarmó a los poderes, Él los despojó de su poder, a todas las autoridades, a todas esas potestades que gobiernan en los aires. Hay demonios, hay principados, potestades, gobernadores y seres espirituales que están gobernando en esas regiones, y ellos tienen una agenda en contra de la humanidad. Ellos no quieren que el hombre se salve, ellos quieren la perdición del hombre. Ellos aborrecen tanto a la humanidad porque la humanidad representa la imagen de Dios, y ellos aborrecen todo lo que es de Dios. Ellos quieren que se pierda todo lo que más puedan, perder. Van a hacer un esfuerzo para que la mayoría de gente, la mayoría de personas se pierdan y no conozcan la verdad ni la luz de Cristo. Así que tenemos que nosotros, los cristianos, los que ya hemos recibido a Jesús, orar para que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios es la salvación de la gente, la salvación de las personas. Entonces el Señor dice que exhibió públicamente a estas potestades para su vergüenza, al triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que tenemos la victoria garantizada. Ya no hay muerte que nos pueda vencer, ya no hay pecado que nos pueda dominar. Hemos vencido gracias a Jesús. No es por un mérito propio, sino que Cristo lo hizo por nosotros. Él ya venció en la cruz del Calvario, y cada vez que el enemigo quiera presentarte oposición o batalla, recuérdale esta palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Tienen los versículos para poder memorizar la palabra y declarar la victoria sobre tu vida. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional. No sin antes, escucha este consejo.